Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo, ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Cositas de Niños, en este especial sobre COVID-19, porque nos importa realmente que estén informados. Y en este episodio hablaremos sobre vacunas y sobre pruebas, que son temas pues, muy polémicos en estos días. Y se pudo hacer el milagro de que mi amigo Rodrigo, desde Canadá, viniera a participar con nosotros y nos orientara, nos platicara sobre el tema. Rodrigo, ¿cómo estás, amigo? Hola amigo, ¿cómo estás? Pues un gustazo poder participar contigo en este podcast y poder compartir un poco con la gente la ciencia que hay detrás de varias de las cosas que existen y de las dudas que hay ahorita, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito más de ti, pues, para que vean todos tus credenciales, por favor? Pues hice mi licenciatura en México, donde tú y yo nos conocimos, y de ahí me vine a Montreal a hacer mi doctorado en química orgánica y química medicinal al Departamento de Química de la Universidad McGill. Y después de ahí hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto en el Departamento de Química también. Eh, Terminando eso, trabajé en una compañía que hace compuestos para investigación biomédica y después hice el brinco a una pequeña compañía farmacéutica en la cual tuvimos una cuestión de éxito y se vendió nuestro proyecto a una compañía más grande. Y ahorita estoy trabajando como investigador en la unidad de descubrimiento de medicamentos del Instituto de Investigación en Cáncer e Inmunología, que está asociado a la Universidad de Montreal, y trabajando en un proyecto de investigación de medicamentos específicamente para el área de leucemia. Entonces, mi expertise es en química, en descubrimiento de medicamentos, entonces aquí es donde yo puedo venir y también por la parte de descubrimiento de medicamentos es muy importante poder entender tanto la parte química como la parte biológica, entonces puedo leer un poco de los dos mundos y poder entender un poco y poder desenmarañar cosas científicas para la gente. Es maravilloso porque creo que sí nos va a servir muchísimo y sobre todo tú que eres experto como en traer el frutero completo para explicar a quienes no tenemos mucha idea, digo, no lo saben ustedes, pero Rodrigo era mi moderador cuando llegué a la UTLA y padecía conmigo cuando tenía yo mis clases de matemáticas y estadística y se la pasaba toda la noche ayudándome a estudiar para mis exámenes, entonces les puedo garantizar que van a entender mucho de lo que en este momento no entienden, porque reitero, tiene una facilidad para explicar impresionante. Pero bueno, vámonos al origen de todo. ¿Qué es un virus y qué es una bacteria? Para entender la Pues, diferencia. digamos que las infecciones que generalmente tenemos los humanos, yo creo que las podemos dividir en cuatro, ¿no? Ya sean virus, bacterias, hongos y parásitos. En este caso nos interesa más los virus y los virus son pues la forma más pequeña que hay de cualquier tipo de infección. Son unos microorganismos súper, súper, súper chiquititos que lo que hacen es que se transportan por medio como de cápsulas y estas cápsulas contienen pedacitos de código genético. Y lo que hacen es que se meten a una célula, en la célula se libera el código genético y utilizan a las mismas células del cuerpo para reproducirse. Entonces, digamos que secuestran a la célula y a partir de eso, de secuestrar las células, ellos se reproducen y es así como atacan los virus. Las bacterias, pues las bacterias nada más están circulando en sangre. Digamos que las bacterias no se meten adentro de la célula. Entonces, por eso es que como funcionan de dos maneras diferentes, es muy importante decirle a la gente que por esta precisa razón es que los antibióticos no sirven para curar las infecciones virales. Entonces, y las infecciones virales son infecciones a veces difíciles de contener porque como utilizan a la célula misma para poder reproducirse, que eso es su objetivo, es que a veces es difícil poder contener a estas cosas y además como utilizan código genético, luego se mutan y empiezan a cambiar un poco, entonces cada vez hay que estarlo haciendo. El cuerpo tiene que seguir como intentando defenderse cuando las cosas cambian. No tenemos evidencia de que este virus esté mutando así como loco. Las cepas que hay a nivel mundial prácticamente pues, son las mismas, que eso ayuda mucho
a tratar de poderlo de contener, pero esa es la gran diferencia entre un virus y una bacteria. Y dentro de los virus hay muchos diferentes tipos de virus. Este tipo de virus forma parte de una familia que se llaman los coronavirus, por eso se le empezaba a decir que el coronavirus y que el coronavirus, ¿no? Pero hay muchos diferentes tipos de virus. En este caso nos vamos a enfocar en el coronavirus y que todo el mundo ha visto la imagen de que es como una esfera, que tiene como estos picos, y estos picos digamos que son como los picos de la corona y por eso se le llama coronavirus. De este tipo de virus, por ejemplo, uno de sus primos hermanos con el que tuvimos que lidiar hace poco, en el 2003, fue el famoso SARS, que pues sí le dio miedo pues, a mucha gente, sobre todo en Asia también. Se tiene la impresión de que nace en China, en donde pues, están estos mercados en los cuales tienen mucha vida silvestre, ¿cómo se llama? Tienen mucha vida silvestre que está interactuando entre ellos. Y es posible que se haya pasado por ahí, que es una de las teorías más grandes que hay, pero bueno, el chiste es que se cree que también nació de un murciélago. Y este virus, primo hermano del coronavirus con el que estamos lidiando ahorita, tiene una tasa de mortalidad bastante alta, que es del 10%, que esta tasa de mortalidad solo se puede determinar al final de todo, porque se pudieron ver los casos. Ahora, este famoso SARS tiene una diferencia impresionante y muy importante con el coronavirus que tenemos ahorita. Todos los que se infectaban mostraban síntomas y no eras contagioso hasta que mostrabas síntomas. Entonces, la contención de la gente era muy sencilla, porque pues, si tienes síntomas, entonces te aíslo y no vas a contagiar a nadie porque hasta que no tienes síntomas no lo pasas. Este nuevo coronavirus, que es primo hermano del SARS, es un poco diferente. Y este desgraciado virus se puede esconder en gente y es la parte en la que se le llama asintomático. Entonces, no todo el mundo que lo tiene muestra síntomas y los síntomas no son iguales en todo el mundo. ¿Por qué es esto? No lo sabemos todavía. ¿Por qué algunos sí se enferman y por qué otros no? ¿Por qué unos muestran síntomas y por qué otros acaban en hospital? Todavía no lo sabemos. Es un virus completamente nuevo. Es un virus que apenas lo conocimos a finales como mundo, a finales del 2019 y como mundo occidental empezó, pues todo el desmadre empezó en enero. Entonces, todos los días estamos aprendiendo un poco de esto, ¿no? Pero ahora bien, mencionas que, bueno, el SARS venía de los murciélagos y respecto al coronavirus, ¿cuál es la teoría más, como más aceptada recientemente, no? Porque, bueno, Pues mira, no es que esté aceptada, lo que se hizo o sea, digamos que no es que esté aceptada, sino es el hecho de lo que hizo se fue analizar el código genético, esa parte de código genético que tienen los virus. Porque digamos que los virus tienen un pedacito de código genético que lo que hacen es que eso es lo que utilizan para poder reproducirse metiéndose y se insertan en el código genético de nuestras propias células. Entonces, analizando ese código genético, así como de la misma manera, por ejemplo, como se hace ahora que, por ejemplo, que puedes mandar a ciertos websites y que te dicen, ay, pues que tienes tal porcentaje de, ¿cómo se llama? Que vienes de África y tal porcentaje que de Europa y tal porcentaje que de no sé qué, porque se puede ver ciertas características dentro de los códigos genéticos que son muy característicos de ciertas partes. Ahora, hay muchos investigadores que se han encargado desde hace mucho tiempo de analizar muchos de los virus porque los murciélagos son portadores de muchos virus, muchísimos, muchísimos. A ellos no les afectan, o sea, ellos ya se adaptaron y sus cuerpos se adaptaron a reconocerlos, pero cuando hacen el brinco a otra especie, pues es una cosa diferente porque cada especie se tiene que adaptar a los nuevos patógenos que hay. Cuando analizaron esto, se dieron cuenta de que tiene muchas, así como los test estos de que, ay, pues no sé qué tanto eres de Latinoamérica, no sé qué tanto de África, no sé qué tanto de Asia, pues tiene una gran parte de los virus de manera genética que es de los virus encontrados en murciélagos. Pero también tiene otra parte que no es necesariamente nada más de murciélagos, que viene de otro animal y por eso es que está ¿cómo se llama la cosa esta que dicen que del pangolín o que no sé qué, ¿no? En sí no se sabe de qué otro animal, pero se cree que hizo el brinco a otra especie y de esa otra especie hizo el brinco al ser humano. Pero esto lo sabemos no nada más porque a alguien se le ocurrió, sino porque lo podemos ver en el código genético que que tiene esta cosa específica dentro de lo que es el virus y de cómo funciona. Entonces, todo esto que estás comentando descarta esa teoría conspiratoria de que el virus se fabricó. No, esto es completamente natural. O sea, de hecho, hay muchos virus. Por ejemplo, al principio, creo que del mes pasado,
salió esta cosa de que había un nuevo virus en India, que era un virus de una gripe aviar. O sea, es muy común que los virus brinquen de una especie a otra. Y muchos de los virus que brincan de una especie a otra muchas veces pueden infectar a una persona, pero esa persona no infecta a otra persona. Entonces, puede haber brinco entre diferentes especies, pero si brinca de por ejemplo, de una gripe aviar, ¿no? Que si brinca de un pájaro a un humano, ese humano se puede infectar, a lo mejor se enferma muy mal, a lo mejor y muere, pero no necesariamente va a brincar de un humano a otro. Ahora, estos eventos suceden todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que sucedió con este es que logró brincar entre especies y este virus pues es muy particular y logró hacer el salto no nada más de una especie animal al hombre, sino también que pasara de hombre a hombre y además resultó que era muy contagioso. Pero toda la carga genética que tiene es una carga genética que viene de la naturaleza. O sea, no hay, eh, es completamente descartado que esto fue hecho. La naturaleza se encarga siempre de mandarnos estas sorpresitas y pues esta sorpresita pues muchos epidemiólogos la venían esperando, sobre todo porque no habíamos tenido una pandemia tan fuerte pues desde hace 100 años. Entonces, de que esto viene pasando a través de hace muchas generaciones y que siempre ha habido pandemias en la historia de la humanidad, siempre ha habido, y muchos científicos nada más estaban esperando. No es cuestión de que si va a pasar. La pregunta no es si va a pasar, la pregunta es cuándo. Y pues 2020 fue el cuándo, y mucha gente critica la respuesta de China, pero yo también estoy seguro que a lo mejor muchos de la gente de China también, cuando veían el problema, dijeron, no, pero pues es que, por ejemplo, tienes la historia del SARS, que se pudo contener, de que solamente la gente que tenía síntomas se podía, digamos que fue como todo, se salió de control porque no todas las personas muestran síntomas, porque aunque aísles, no necesariamente estás aislando nada más a los que están enfermos, porque se estaba brincando entre persona y persona. Digamos que este mostró como el peor escenario posible en todas las contenciones que hay de diferentes virus cuando nacen. Entonces, no necesariamente quiere decir que las autoridades no se lo tomaron en serio, sino que era difícil creer porque este virus muestra el peor escenario posible que puede haber para la contención de un virus. ¿Y tú piensas que las medidas que se han implementado en cada país, y me lo comentas hace rato, ¿no? Dependiendo también de la cultura de cada país, es como si la medida funciona o no funciona. Desde tu perspectiva, ¿lo que se ha ido implementando ha sido lo correcto o crees que ha faltado demasiado? Pues lo que pasa es que las respuestas ahorita iniciales yo creo que responden más como a tratar de contener y con vistas, por ejemplo, ayer la Comunidad Europea empezó a anunciar, ¿no? Que van a empezar ya a hacer planes de contención para poder regresar un poco a la normalidad. Entonces, cada país se enfrenta a una realidad diferente. Yo no soy epidemiólogo, yo no soy economista, pero lo que sí es claro para toda la comunidad es que debe de haber un balance entre no frenar a un país y que todo se vaya a la mierda, pero que tampoco la salud y que todo el mundo se muera, ¿no? Porque lo que es una realidad es que no sabemos cuál es la tasa de mortalidad de esta cosa. Porque nada más tomar el número de muertos y dividirlo por el número total de casos que hay nos da un número falso, porque no lo sabemos, no sabemos cuántos hay. O sea, para hacer eso se tendría que hacer una muestra estadística como se hace una muestra estadística para saber quién va a ganar como presidente, y estas muestras no se están tomando así. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los números y que dicen, ay, pero Alemania tiene números muy bajos y no sé qué. Cada país está tomando las necesidades de a quién están testeando, y ahorita muchos países se están enfrentando pues al voy a testear y asegurarme de los que vienen enfermos, poderlos atender bien, poderlos aislar en otros hospitales en donde nada más se trata gente con coronavirus, pero cada país está tomando medidas y dentro de cada país hay medidas muy diferentes, ¿no? Porque hay ciudades que están tomando medidas diferentes dependiendo de la realidad, porque se enfrenta, o sea, yo siempre digo que todo siempre es multifactorial y tratar de dar una solución nada más desde un punto de vista a problemas complejos es imposible porque todo tiene demasiadas aristas por las cuales hay que verlo, ¿no? Y en este caso es sistemas de salud, economía, movilidad de gente, impacto económico ¿cómo se llama? De las medidas que se toman, asegurarse que las pruebas estén bien. Entonces, es un tema muy complejo, donde hay mucha información, donde la información cambia constantemente porque seguimos aprendiendo, y donde se tiene que generar, yo creo, importante una cuestión como de confianza con el gobierno para
para que la gente realmente crea en las decisiones, porque el gran problema de esto es que cuando van cambiando de decisión, a mucha gente dice, ay, pero pues es que esto ya se debía de saber y no sé qué, ¿no? Cuando muchas de las decisiones se están tomando día a día con la información científica que está cambiando todos los días. Entonces es un trabajo súper complicado, la verdad. Y cada país, yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cautelosa y tratar de contener y enfocarse en hacer la mayor cantidad de pruebas para entender qué tanto se está saliendo esto a la población en general. Pero decir si está bien o no la respuesta, esto no se va a saber hasta que termine esto y cada país está tomando las decisiones que cree más correctas dependiendo de su realidad. ¿En qué consiste una prueba? Pues mira, las pruebas ahorita están divididas, digamos, en dos diferentes categorías. Lo que es una prueba que yo le llamo, digamos, para hacerlo más sencillo para todos, es una prueba directa y una prueba indirecta. Como había dicho, los virus tienen esta, digamos que es como una cápsula que guarda un pedacito de código genético, ¿no? Entonces, la prueba directa lo que hace es que abre la cápsula, toma ese pedacito de código genético y lo que hace es que lo identifica, pero para identificarlo primero tiene que hacer un chorro para que lo podamos leer, porque estamos hablando de cantidades microscópicas, ¿no? Entonces, esta prueba se utiliza a través de una técnica llamada PCR y es una técnica relativamente lenta y costosa, muy costosa. Entonces, por eso es que la gente dice, ay, pero es que nos están haciendo pruebas y las pruebas necesarias y todo, porque es una técnica que sí detecta de manera directa si lo tienes. Es la mejor técnica que hay para identificación si lo tienes o no, pero es relativamente lenta y muy costosa. Entonces, ese es el gran pero que tiene esta prueba. Entonces, lo que se ha estado haciendo es hacer pruebas, lo que yo le llamo pruebas indirectas, que lo que hacen es medir, digamos que son similares a lo que son las pruebas de embarazo, que digamos que cuando haces una prueba para las mujeres que se hacen una prueba de embarazo, se hacen pipí en la prueba y lo que hace es que detecta si hay ciertos anticuerpos o ciertas cosas en la sangre que son relacionadas a estar embarazada. Digamos que esta es una prueba muy similar. El chiste es hacer una prueba que te lo pones en sangre, le haces clic y si cambia de color o te da más o lo que sea, es que sí tienes los anticuerpos que en teoría que suceden en el cuerpo cuando te estás protegiendo de esta enfermedad. Ahorita el gran problema de estas pruebas es que hay que realmente tomar muchas muestras de gente que ya está, o sea, digamos que ya se curó. Uno, porque hay que ver si estadísticamente todos generamos el mismo tipo de anticuerpos que se puede detectar. Después de que ya te enfermaste, ¿cuánto tiempo duran esos anticuerpos en sangre? ¿Duran mucho tiempo? ¿Duran poco tiempo? Eh, el hecho de que tengas anticuerpos tampoco significa que eres inmune a esto. Entonces, hay muchas preguntas todavía que nos estamos resolviendo para poder asegurarnos de que cuando se hace la prueba indirecta, estas pruebas indirectas nos pueden dar un resultado que sea confiable, Que que al estas son final del día eso es lo que queremos, ¿no? Un resultado que sea confiable. Entonces, ahorita se están haciendo muchas de estas pruebas y muchas pruebas son muy útiles porque pueden ayudar a la medida de contención, pero lo importante es que no nos den lo que se dice en inglés false positives o false negatives. O sea, que siempre, o sea, digamos, se tienen que hacer pruebas al mismo tiempo y se tienen que verificar que si te dio negativo, también te dé negativo en PCR. Y se tiene que ver cuál es el nivel de confianza que tenemos en la prueba. Y ahorita hay un despliegue científico impresionante para tratar de hacer estas pruebas, para poderlas tener, porque estas pruebas indirectas rápidas se pueden convertir en nuestro mejor medio de contención para poder empezar a regresar a la normalidad, porque está hablando, por ejemplo, en Italia, de que sí, la gente va a poder regresar de nuevo a la calle y va a poder regresar a hacer sus cosas, siempre y cuando pasen esta prueba, ¿no? Entonces, y también en China se están haciendo esas mediciones. Entonces, por un lado están estas pruebas indirectas y por otro lado las pruebas directas. Claramente la contención de la gente dentro de sus casas está funcionando, pero pues tampoco podemos estar parados por años o por meses sin poder hacer nada, porque pues ahorita en el sur de Italia se están viendo las consecuencias de eso, ¿no? Entonces es un poco complicado esto de las pruebas, pero es importante entender, prueba directa es una prueba cara, es una prueba lenta, que es difícil poder hacerla a todo un país entero de una manera rápida, pero sí te dice si sí lo tienes o no. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Que es lo que tenemos ahorita, y las pruebas que llegaron de China, esas pruebas que mandó el gobierno chino a México, son pruebas indirectas.
Ujú. que son las pruebas que está utilizando China para, ¿cómo se llama? Para poder utilizar como nueva medida de contención. Entonces, el chiste es que si sales positivo en la prueba, entonces, pues te quedas en tu casa, ¿no? El gran problema de la prueba, por ejemplo, es que si apenas te contagiaste, no sabemos todavía cuánto tiempo tarda en que el cuerpo empieza a hacer los anticuerpos que se pueden medir. Entonces, tenemos todavía muchas preguntas en el sentido de estas pruebas indirectas, qué tan seguido se tienen que, o sea, qué tanto tiempo, en cuánto tiempo es confiable después de que te infectaste y después de cuánto tiempo de que ya te curaste, cuánto tiempo también tiene, porque además lo único que estas pruebas indirectas te dicen es si tuviste una respuesta inmunológica al virus, no están midiendo el virus. Entonces, el chiste es que si ya lo tuviste, que te pueda decir que sea positivo, que ya lo tuviste. Y aquí en otra pregunta, la idea en general es que después de que ya te enfermaste, y espero que sea el caso, es que vamos a tener un cierto nivel de inmunidad a esto, ¿no? Pero desgraciadamente no sabemos, si sí la vamos a tener, no sabemos todavía si va a ser una inmunidad a corto plazo o a largo plazo. Entonces, ahorita la comunidad médica está volcándose a poder resolver todas estas preguntas. Entonces, pero esto de las pruebas, digamos que separa esto. Entonces, recordar a la gente, pruebas directas caras y lentas y pruebas indirectas muy rápidas, son mucho más baratas y que a lo mejor se pueden producir de manera masiva para poder, en un futuro, para poder hacer la prueba a mucha más gente mucho más rápido. Que es por eso que ahorita no están haciendo tantas pruebas en muchos lados. Justamente te comentaba, ¿no? De mi amiga en Y Texas. por eso también los precios. Ajá. Porque, por ejemplo, que en muchos laboratorios obviamente sí le están poniendo, o sea, sí le ponen una ganancia, ¿no? O sea, tampoco hay que, o sea, porque familiares míos que están diciendo que hay pruebas en ciertos hospitales o en ciertos laboratorios entre 7 a 11 mil pesos la prueba esta. Es una prueba cara, o sea, de por sí es una prueba cara, o sea, no es algo barato. O sea, es caro usarlo. Obviamente, yo no sé los costos, pero porcentualmente para podérselo hacer a todo mundo de manera gratuita, pues sí es muy caro, o sea, es carísimo. Entonces sí, y también, por ejemplo, aquí hasta la semana pasada se estaban tardando hasta 4 días en darte los resultados, para que se vean lo lento que es. O sea, no es esto de ser la prueba, porque todo el mundo, ay, pues es que te hagan la prueba y rápido, pero sí es desde el punto de vista científico, y sobre todo cuando tienes muchas pruebas, que tienes que hacer algo que dura mucho tiempo, que es lento y que no necesariamente se puede hacer en gran escala, es un problema, ¿no? Entonces, eso complica la parte de detección mucho. Y ahora ya tenemos definido cómo funcionan las pruebas, qué son las pruebas, ya más o menos empezamos a introducir el tema de los números. Y ahora, juntando los números, que era lo que platicabas hace rato, podemos confiar en las cifras que vemos, por ejemplo, todas las noches aquí en México a las 7 de la noche, que nos dan cifras y demás, porque te dicen, no, es que esos son el número de infectados o el número de pruebas que se han hecho, no necesariamente refleja que son todos los infectados que hay. O sea, ¿qué Sí, tan? lo que también es importante con eso es que dan el número de infectados, el número de gente que están investigando y el número de pruebas que han resultado positivas. Porque también lo que es una realidad es que también llega gente que a lo mejor tuvo contacto. O sea, digamos que si tú comparas el número de infectados contra el número de pruebas positivas, si fueran igual, esto sería súper peligroso, pero no lo son. Siempre el número de casos positivos es más alto del número de casos confirmados. O sea, de gente que no salió con él, o sea, que sí hicieron la prueba, pero que no salió infectada Ajá. a gente que le hicieron la prueba y que salió infectada, ¿no? Entonces siempre hay menos infectados de la cantidad de pruebas que se hicieron. Los números en México, o sea, no sé realmente cómo es que sea, porque no estoy en allá, ni soy epidemiólogo, ni sé esto, pero en general los métodos los números son hasta cierto punto importantes, pero creo que es más importante ver, más que el número como tal, es el número digamos que lo que llaman la relación de propagación, o sea, qué tan rápido se están duplicando casos. Creo que esos son números porque son números donde realmente se está viendo si la enfermedad se está propagando como lumbre o si se está frenando la propagación y que la mitigación está funcionando. Yo creo que también lo que es muy importante es que para la parte de la mitigación es que también ayuda a que la gente entienda que es un problema para que cuando se tenga que volver a regresar un poco a la normalidad, la gente también lo haga con precaución. Y ahorita, pues los números en México no están incrementando cada 3 días
o cada 2 días, o cada día que se están duplicando, porque sí hubo un momento en el que Italia se estaban duplicando cada día. No, aquí vamos a un Entonces, ritmo de 150, ahorita llevo 300, o sea, como que todavía no se están duplicando el total, ¿sabes? Solamente vamos. y lo que es una realidad es que México tomó medidas de contención mucho. O sea, Italia, nada más para que la gente no se lo olvide, Italia empezó a tomar medidas de contención cuando ya les había explotado esto en la cara y se les estaba muriendo gente en los hospitales. O sea, ya habían pasado semanas y semanas de que el virus estaba en circulación nacional y fue cuando decidieron empezar a tomar medidas de contención. Después cometieron el error, más o menos, un error, que digo, no fue un error que se hizo, pero fue un problema que hubo, como sugerir que a lo mejor y les iban a cerrar la frontera a la gente del norte de Italia, porque el norte de Italia se convirtió en el epicentro de esto, ¿no? Pero el norte de Italia es la parte rica de Italia y mucha gente del resto de Italia vive ahí. Entonces, cuando les dijeron eso, pues la gente agarró sus chivas y se fueron al resto del país y se cargaron de propagar el virus por todos lados. Entonces, Italia cometió muchos errores, pero el gran problema de Italia es que uno nunca creyó que le iba a llegar el problema y que no empezaron a hacer medidas. México empezó a hacer medidas de contención muchísimo antes que Italia, muchísimo antes que Italia. Y entonces, y sí se está viendo porque no están incrementando los números de la manera en cómo lo están incrementando. Y el doctor Tedros, que es el jefe de la Organización Mundial de la Salud, también está diciendo, es muy difícil también comparar la respuesta entre cada país y no podemos comparar la respuesta que puede dar un país como Alemania contra un país como México, nada más por el hecho de cómo son sus economías y qué tanta gente sale a trabajar diario pues, para poderse ganarse la vida de manera diaria. O sea, ya no es para ver si se compra un Xbox, es para poder comer. Entonces, las respuestas de cada país van a ser muy diferentes. Pero lo que sí es una realidad es que México creo que tomó una decisión muy acertada de empezar a contenerlo desde antes y empezar además a educar a la gente. Empezar a decirles esto es lo que viene, que lo dividieron en fases, que se viene la fase 1, que se viene la fase 2, lo que hay que hacer en fase 2. Y creo que con esto, este nivel de educación y que han estado, y tú que lo sabes, tú que trabajas en marketing, o sea, para que alguien la gente te lo crea, lo tienes que repetir y repetir y repetir y repetir hasta que la gente se le meta al cerebro y lo toma como verdad. Entonces, creo que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo y un muy buen ejercicio de comunicación porque están repite y repite y repite. Y además con López Gatell, que yo lo escucho casi cada conferencia, que tiene una paciencia y una capacidad de comunicación que me parece a mí impresionante, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad de comunicación que tiene él. Entonces, los números en México se ven bien, se está testeando, pero pues se va a empezar a testear cada vez más y se van a empezar a ver más números y se van a ver más casos, pero parece que no está creciendo como lumbre pues todo esto, ¿no? Y yo creo que también es importante, para mí muy importante, yo la verdad es que yo dudo mucho que una persona que tiene la salud de una población entera de un país se le esté tomando a la ligera. O sea, tú sientes que están tomando las medidas pertinentes, que el número de pruebas que están aplicando son las pruebas que tienen que aplicar por la Pues fase. es que la cuestión la cuestión del número de pruebas es nada más, digamos, que están tratando de sacar como un termómetro de dónde está. O sea, el approach de México no es tratar de dar a la población el número total de casos que existen en el país. O sea, una de las cosas que es muy importante es que cuando decían fase 2, lo que decía de fase 2 ya suponía que hay transmisión comunitaria. Lo único que están tratando de ver es qué tanta de la gente que hay está llegando con infección para poderlas tratar y llevar al mejor de los casos. Pero el trabajo de López Gatell también es una cuestión del monitoreo epidemiológico. O sea, la chamba de López Gatell no es de distribuir nada de las cosas médicas a los hospitales. Entonces, aquí intervienen muchas órdenes de gobierno que esperemos que todas se estén comunicando bien para que se pueda dar una mejor respuesta, sobre todo ahorita que, por ejemplo, a nivel mundial está todo el show de equipo médico, ¿no? O sea, tú te metes a todos los países y ahorita el gran problema es tanto mascarillas como guantes, como todo. En el mundo entero, la comunidad médica entera a nivel mundial está gritando, necesitamos más protección. Y en el caso de México, pues no es la excepción. Y todos los países creo que están tratando de solucionar este problema de la mejor manera, pero o sea, si tú comparas el nivel de respuesta y los números de cómo crecían de España, de Italia con los de México, sí parece una mejor contención y lo que es una realidad es que no está la gente saliendo a las calles a aventar cuerpos y los hospitales no están a un nivel de saturación increíble. A lo mejor y sí hay gente que se necesita hacer más pruebas, sí, que se necesita, todo es perfectible, pero y todo se debe de implementar, pero
creo que algo que han hecho muy bien es la educación a la gente de que es importante quedarse en casa. Y tocabas un punto cuando estábamos platicando del reportero del New York Times, ¿no? Que decía que hay muchas personas que no lo creen hasta que alguien en su familia pasa por el problema. Y ahí es lo que Sí, o sea, que es algo que, para decirle a los que nos están escuchando, yo me encanta el podcast de The Daily, que es del New York Times, y creo que fue hace 2 semanas que salió lo entrevistaron, y el trabajo de este reportero es cubrir epidemias, o sea, entonces él se ha encargado del Zika y del dengue y del VIH y del ébola, y entonces digamos que su vida es como asegurarse de entender cómo funciona esto, y él comentaba que algo que él siempre ha visto y que es algo como que es una cuestión de humanidad que nos hace humanos, es que Michelle dicen que en todas las epidemias que he cubierto, la gente no se la cree hasta que no ve las consecuencias de eso enfrente de ellos. Entonces, que esta es la parte que sí ayuda a ver lo que está pasando en otros países, pero mucha gente no se la va a creer hasta que no lo vean enfrente y pues para muestra para Latinoamérica, creo que Guayaquil es el primer ejemplo latinoamericano en donde la situación pues está complicada, ¿no? Entonces, sí es de verdad, sí es un problema y, y para explicarle a la gente por qué este maldito virus del demonio es un problema y que no nada más es como la influenza, es uno, se contagia muy fácilmente, es muy contagioso, pero además de eso, no todos los que tienen la enfermedad muestran síntomas, pero sí lo pueden contagiar. Entonces, esto es algo que lo separa también, por ejemplo, del ébola. En el ébola, hasta que no tienes, uno, no se contagia ¿cómo se llama? Tienes que tener contacto directo con fluidos de una persona con el ébola, pero cuando te enfermas de ébola, hasta que no tienes síntomas, tampoco empiezas a contagiar gente. Y ya para cuando tienes síntomas ya te sientes de la fregada y ya no te puedes ni siquiera mover tanto. Entonces, estas cosas ayudaron mucho a la contención del SARS y del ébola que tenían esta característica. Este maldito virus no tiene eso. Entonces es muy contagioso, se guarda en silencio con mucha gente, o sea, se queda calladito y ahí calladito se ve más bonito el desgraciado y se contagia a la gente de manera muy fácil y sí, también estadísticamente sabemos que la mayor parte de la gente se recupera, pero a los que les pega bien duro. Y estamos hablando que es el 20% de la gente que necesita a lo mejor un tipo de ayuda, ya sea que necesite oxígeno para respirar o que se le necesite, o que necesiten algún tipo, porque también cuando no puedes respirar y no tienes, a mí nunca me ha dado neumonía en la vida, nunca he tenido yo un problema respiratorio en mi vida, pero pues todos los recuentos de la gente que hay es que no pueden respirar, ¿no? Entonces la gente va a buscar ayuda médica inmediatamente. Entonces, esta es la parte complicada de este virus, que lo hace bastante horroroso. Y ahora yéndonos a otra vez al punto importante que estábamos platicando antes de entrar como a las definiciones de pruebas y demás, y lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿cómo creer que donde fue el epicentro de las pandemias fue China? Tiene 84,000 más o menos infectados en registro, y ahora tenemos en Estados Unidos alrededor de 400,000. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Por qué se salió de control en Estados Unidos? ¿O algo está pasando en China? ¿O están ocultando información? Que te decía yo ayer que, que leía que 21 millones de líneas telefónicas habían desaparecido. Entonces, que tenemos 21 millones de muertes que no reportó China. Y justamente me estás dando muy buenos comentarios al respecto. Pues más que nada, es que el gran problema de todos estos números es que son números del número de pruebas que se hicieron, ¿no? Y China al principio sí intentó ocultarlo porque hay muchas, yo lo que te comentaba antes, ¿no? Que esto de que un virus brinque de un animal a un humano no es raro, o sea, es cosa normal en la naturaleza, o sea, estos eventos funcionan. Lo que pasó es que hay veces que luego brincan enfermedades de gripas aviares, pero que se encuentran que todos los pollos tienen un virus nuevo, entonces, y los matan a todos los pollos y a lo mejor se infectó uno de los humanos, pero no brinca de humano a humano. Entonces, yo creo que aquí lo que pasó es que regreso al punto de que detectar el virus es lento o es caro, y se empezó a lo mejor a hacer una prueba ya más abierta con mejores números después, y ya cuando explotó el problema y cuando empezaron a reportarlo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el problema de los números es que los números hay que verlos desde un punto de vista de, como se dice en inglés, de big picture. O sea, no es de comparar entre países y enfocarse en los números y empezar a dividir número de muertos y número. O sea, Wuhan fue el epicentro de la pandemia.
hubo muchísimos muertos. Después se pasó por todo y además el gran problema de esto es que brinca, se convierte en esto a finales de diciembre y a finales de enero se viene a China la mayor migración de humanos a nivel mundial, que es el Año Nuevo Chino. Y Wuhan es una ciudad grande, entonces viene mucha gente de todo el mundo y de ahí se repartió para el mundo entero. Entonces, la respuesta del gobierno chino pues no es la mejor en cuestión de transparencia, eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, no es nada sorprendente, pero tampoco hay que obsesionarse tanto con los números y empezarlos a comparar entre lugar y lugar. Y más que nada es mejor enfocarse en los números, en cómo está creciendo, si está explotando de manera exponencial y si las medidas de contención están funcionando en los lugares en los que están funcionando, porque todos los lugares a nivel local están tratando de hacer el mejor trabajo que puedan, porque pues a ningún gobierno le conviene que todo se vaya a la mierda, ¿no? Entonces, creo que la obsesión de la gente por enfocarse tanto en ver los números y compararlos no es un ejercicio ni que ayude, ni que te lleve a ningún lado, ni que diga mucho tampoco. Y ahora bien, ya una vez, bueno, analizar el tema de las cifras, el tema de las pruebas y demás, pues creo que la parte que a todo el mundo nos tiene bajo presión y nos tiene muy estresados es el desarrollo de la vacuna. Pero antes de irnos hacia allá, ¿nos puedes comentar en qué consiste todo el proceso de desarrollo de una vacuna, la que sea? Bueno, voy a empezar y te voy a, así que te voy a jugar un juego sucio y yo me voy a ir un paso más adelante o un paso más para atrás, depende cómo lo quiero uno ver, Ah, que son medicamentos, que es algo en lo que sí sé bien, porque digamos que puede haber dos líneas de defensa con esta enfermedad. Uno es descubrir un medicamento y otra es la vacuna. Y el medicamento puede ser muy útil porque, por ejemplo, tenemos un virus para el cual lo sabemos contener y ese es el virus del VIH. O sea, sí podemos ganarle la batalla a viruses con medicamentos y no nada más con vacunas. Y me voy a la parte de medicamentos porque es muy importante que la gente entienda, porque luego digamos que en las películas y en las series y todo se romantiza mucho el cómo se descubre el medicamento y siempre ponen al médico que le llega un compuesto mágico que vete a saber de dónde viene, ¿no? Pero él lo prueba y descubre que es la cura para todo lo que se necesita y hace ver a los médicos como los héroes, ¿no? Y así no funciona. Un medicamento llegar a ser un medicamento es un trabajo de un equipo extremadamente grande y multidisciplinario. Digamos que si al final si un medicamento fuera una película, al final los créditos serían tan largos como los créditos de una película. Esa es la cantidad de gente que hay detrás de trabajando de un medicamento. Científicos, hay químicos, hay biólogos estructurales, biólogos moleculares, hay inmunólogos, hay microbiólogos, hay bioquímicos, o sea, es toda una gran cantidad y un medicamento tiene que pasar muchos pasos. En general, un medicamento de que se empieza a un proyecto, se inicia, a que llega al mercado se tarda entre 10 a 15 años. Obviamente no tenemos ese tiempo. Lo que sí tenemos son medicamentos que ya han pasado estudios clínicos y un estudio clínico es un estudio en el cual se prueba que el medicamento sí sirva para lo que uno quiere que sirva. Entonces tienes que hacer muchos controles y tienes que verificar que realmente, por ejemplo, hay gente a la que no le das el medicamento, hay gente a la que sí, porque a la gente que no le das el medicamento, pues en teoría no debería de mejorar solamente, y tienes que tener estándares muy bien hechos, tienes que tener todo esto. Ahora, tenemos muchos medicamentos que han pasado estos estándares de control, porque algo que también es muy importante es, hay que saber cuáles son los efectos secundarios de medicamentos, si por ejemplo, si alteran a la gente o afectan a la gente que tiene presión alta, o si tiene osteoporosis, o si tiene cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, hay muchos medicamentos que a lo mejor no llegaron al mercado, pero pasaron todos los estudios clínicos y sabemos que son seguros y conocemos su toxicidad y conocemos todo eso. O medicamentos que están en el mercado que a lo mejor se pueden y que también son seguros. Entonces, ahorita hay dos líneas de defensa. Uno es analizar medicamentos que ya conocemos, que sabemos que son seguros y que se pueden administrar en dosis seguras a la población y que también en muchos de estos casos sabemos qué contraindicaciones pueden tener o que no se tienen que dar a gente que tenga hipertensión o que no se pueda dar a gente que tenga a lo mejor diabetes o bla, bla, bla. Y esperemos, esto digamos que es la medida de contención más rápida que podemos tener, es encontrar, ojalá, un medicamento que pueda ya sea o parar o hacer que la infección
no se propague de manera muy alta para que la gente no necesite las intervenciones hospitalarias masivas que ahorita se están viendo. Y para eso, esto va a ser un trabajo nada más de meses, porque asegurarse de que se funcione, y la Organización Mundial de la Salud tiene lo que le llaman los estudios clínicos, que le llaman los estudios clínicos de solidaridad, que se están haciendo creo que en 17 diferentes países, súper bien estandarizados, súper bien hecho todo, para que al final podamos decir que a nivel mundial se probó esto y estas son las cosas que pueden servir, y yo espero que en mes y medio, 2 meses, empezamos a tener resultados sobre esto. Y de aquí nace el problema de la cloroquina, que este compuesto que, que se utiliza para la malaria y que también se utiliza para enfermedades del sistema inmune, como por ejemplo el lupus. Y un médico francés hizo un estudio clínico de la calidad que yo solamente me puedo imaginar que un niño de kinder puede hacer un estudio clínico de esa calidad. O sea, parecía que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces sale y dice, esta es la cura. Y salió en YouTube, cosa que los científicos jamás hacen, tiene que seguir un proceso. Entonces hizo todo mal y Trump lo escuchó y por eso es que hasta nace este boom de la cloroquina, ¿no? Hasta la fecha no tenemos evidencia de ningún medicamento que nada funcione, nada, absolutamente nada hasta el día de hoy, y seguramente no vamos a saber qué significa nada hasta dentro de mes y medio, 2 meses. Así que si leen una noticia de que ya se descubrió la cura, es una falacia, porque estos estudios clínicos llevan tiempo y porque además el chiste es asegurar y saber bien que uno sí funciona y dos que es seguro. Entonces, esto está antes de la vacuna y yo espero que esto va a ser la primera medida de contención. Entonces, para mí, digamos que la primera medida de contención es tener pruebas rápidas. Segunda medida de contención es poder tener, ojalá, un medicamento que nos ayude a controlar la infección. Y número 3 es la vacuna. Y ahora sí me aviento con la vacuna. Las vacunas, digamos que las vacunas es como tomar, digamos que lo que hace el sistema inmune, y a mí me gusta pensar en el sistema inmune, que es como una mezcla así como de ejércitos realmente de personas. Entonces tienes a los informantes y tienes a los espías y tienes a la armada y tienes a la marina y tienes a los soldados rasos. O sea, en serio es un nivel de organización súper impresionante de lo que tenemos en el cuerpo, pero para que cualquier cosa se active, necesitas que los espías detecten que hay un enemigo. Ese es el primer paso. Entonces tenemos espías por todo el cuerpo que están detectando y eventualmente estos espías detectan y dicen, aquí hay un enemigo. Entonces, digamos que procesan al enemigo y van y le muestran a los ejércitos y les dicen, miren, este es el enemigo. Y entonces se encargan, entonces les enseñan eso. Entonces, lo que hace la vacuna es para activar esta respuesta inmune, en vez de que le des al enemigo real, le das la parte que tú quieras que vea del enemigo. Entonces, no es que te pongan la enfermedad a ti, sino lo que hacen es que lo procesan de una manera para que el cuerpo diga, mira, este es un enemigo, va y se lo muestra al resto del ejército y dicen, este es el enemigo. Entonces, el gran problema es que, uno, no tenemos ninguna vacuna, perdón, para un coronavirus. Entonces, se están haciendo muchos diferentes tipos para que puedan detectar a lo mejor, por ejemplo, la parte para que se pueda detectar la parte del código genético que tiene esto, o que se pueda detectar la parte de afuera del virus, o que se pueda. Entonces, digamos, hay que ver, y además se tiene que asegurar de que sea selectivo y que solamente sea para atacar a ese virus. Para esto hay que hacer muchas pruebas y las pruebas toman tiempo porque hay que generar los anticuerpos y hay que ver qué anticuerpos funcionan bien y hay que hacer, y es todo un entramaje muy grande de investigación para asegurarse de que la respuesta inmune sea única y exclusivamente para esto y nada más. Porque si tú haces una respuesta inmune que responda para el virus, pero que también te responda para otros órganos, pues puede ser fatal. Porque al final del día, el cuerpo solamente responde a detectar cosas que ve alrededor y hay cosas que son similares entre también partes del cuerpo. Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo, los ensayos son muy lentos y va a haber muchos ensayos en los cuales van a ser, porque digamos que como científicos, si algo con lo que vivimos todos los días es fracasar en nuestros experimentos. Entonces va a haber muchos fracasos hasta que eventualmente va a haber signos positivos, se aprende de los signos positivos que tenga cada uno y de ahí
se puede hacer, pero por eso es que se está viendo que las estimaciones es que se va a tardar entre 1 año a 2 años. Entonces es muy difícil poder resumir y decirle al cuerpo, mira, este es el enemigo, y asegurarse de que nada más el cuerpo se encargue de atacar a ese enemigo. Generalmente las vacunas toman años en poderse hacer, entonces, porque entrenar al sistema inmune para que solamente haga una cosa es bien complicado, es súper, súper complicado. Entonces, primera medida de contención para mí son pruebas rápidas, segunda medida de contención sería un medicamento, y tercera medida de contención sería la vacuna. Porque bueno, últimamente han salido fundaciones, laboratorios, países que están diciendo, bueno, que te llega la noticia, no, es que ya tiene la vacuna. Es como, a ver, no. O sea, está la fórmula de la vacuna, pero tienen que empezar a hacer los ensayos clínicos, ¿no? Que es lo que finalmente te toma más tiempo, que es ya el rediseño de la vacuna, es lo que Sí, estoy entendiendo. digamos que algo que ha ayudado mucho y que algo que nos da una ventaja competitiva, uno, lo que dices es cierto, o sea, que el gran problema también es que hay una muy mala, digamos que tenemos una pésima cultura en reportaje científico. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo de que sí, es que hay un medicamento que se ve muy prometedor y que a lo mejor puede ser la cura. Sí, pero está al principio, o sea, sí funciona en células, está muy bonito, pero no sabemos cómo se comporta en un cuerpo entero. Entonces, justamente lo que dices, se está, por ejemplo, viendo una vacuna, pero a lo mejor se tiene el modelo de la vacuna, pero vamos a empezar a hacer eso. Lo que nos da una ventaja competitiva aquí es que el SARS nos enseñó muchas lecciones de coronavirus. Entonces, el SARS, digamos que nos introdujo de una manera real. El SARS y el MERS, que fue la de una influenza del Medio Oriente, que también fue de coronavirus con una letalidad altísima. Y esos también eran coronavirus que nos enseñaron, pues, lo de los coronavirus, y que mucha gente y muchos grupos de investigación estaban ya viendo. Uno, que vieron que podía ser una amenaza que nos llegara otro coronavirus, que era un nuevo tipo de coronavirus y cómo poder hacer una vacuna contra ellos, ¿no? Entonces, sí es un virus nuevo, pero es de una familia a la que el SARS sobre todo nos introdujo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso ayuda cantidad para poder establecer a lo mejor las estrategias para una vacuna, que es muy importante, súper, súper, súper importante. Pero siga viendo, porque el SARS y pues no son iguales, son nada más como primos hermanos, ¿no? Entonces, hay todavía muchas cosas que hay que hacer, pero por eso es que se empezaron a ver muchos programas que muy rápidamente pudieron meter una vacuna a estudios clínicos. Ahora, es muy posible que los primeros estudios clínicos fallen, pero también se va a aprender mucho de los estudios clínicos. Entonces, no podemos esperar que a la primera, y a lo mejor en una de estas a la primera le atinan, ¿eh? Y yo en serio, yo soy el primero que yo espero que a la primera le atinen, pero estadísticamente pues es poco probable. Yo espero que sí. Yo sé que hay muchos grupos de gente muy brillante en grupos enormes que están trabajando día y noche en esto, pero precisamente porque es una tarea titánica que envuelve en el que tienes que poner el expertise de un chorro de gente, es que es bien complicado. Entonces, yo creo que algo que sí quiero que la gente entienda de esto es que, en serio, si pusieran los créditos después de la elaboración de un medicamento, de una vacuna, es como quedarte al final de los créditos después de una película. Porque la gente cree que nada más es así como que, ay, sí, el científico que inventó la vacuna, y pues no. O sea, es todo un grupo enorme de gente que hay detrás de estas cosas, y que son tareas monumentales que hay que hacer, y el hecho de que ya se haya aventado una vacuna así de rápido es impresionante, o sea, es inédito, es completamente inédito. Y también otra cosa que ayudó mucho, que es muy importante, es que el primer país que decodificó y que puso la secuencia genética del virus fue China. O sea, primero como que ocultaron muchas cosas y después empezaron a compartir un chorro de información. Y además información que era verificable, porque te llega el virus, lo aíslas, y en todos los países que lo aislaron era la misma información que mandó China. O sea, China no estaba mintiendo. Esta información científica que tenemos de una cooperación muy grande ha ayudado mucho a que haya podido ser súper rápido la respuesta, y que ya tengamos, pues creo que por lo menos 5 estudios clínicos de vacunas ahorita a nivel mundial. Entonces, es una operación titánica que es impresionante, pero que va a llevar tiempo. Porque lo que es súper importante es asegurarse de que la vacuna sea segura para la mayor parte de la población.
sea, es uno, hay que probar que sirva, ¿no? O sea, que sí sirva, pero además de que sirva, que sea segura. Porque sí sirve, pero a lo mejor y te da, o sea, que sí te cura eso, pero además también te mata, pues no sirve de nada. O sea, tiene que ser que sirva, que ayude a contener eso y que además que te cure y que la gente quede viva. O sea, entonces hay muchas cosas y muchas preguntas que resolver, tanto para sacar un medicamento como una vacuna. Entonces, sí, es una tarea titánica y que es impresionante el trabajo que se está haciendo. Ya nos hablaste de todo lo que es la contención, lo que es el desarrollo de vacunas, de medicamentos y demás. Ya desde tu perspectiva como químico, digo, no sé si has tenido acceso, pero se ha regado mucho, ¿no? Los remedios caseros. Que si haces gárgaras con esto, gárgaras con el otro, que si tomas esto, tomas el otro, comes esto, comes el otro. ¿Eso debemos creer que funciona o es una manera como de aferrarnos a una idea de que va a funcionar y que pues anyway pues, lo hagamos, no perdemos nada? ¿Tú qué opinas al respecto ya como químico, pues ya con todo este background que llevas? Pues la verdad es que la mejor contención es lavarse las manos. Eso de lo de las gárgaras y que hacerse... O sea, lo que es muy impresionante de esto y que espero que la gente entienda de esto es que muchas veces nos enfermamos porque somos unos marranos. Y unos marranos en el sentido de que tocamos un chorro de superficies y después nos tocamos la cara y solito nos metemos todo. Y que muchos de nosotros, por ejemplo, yo me voy al trabajo diario, o iba, ¿no? Porque pues, estoy encerrado, en transporte público. Y en transporte público, pues, utilizas, digo, estás rodeado de mucha gente y estás rodeado de todo esto. Entonces, lo que sí sabemos es que se puede transmitir por medio de lo que se llaman las microgotas, por estar en contacto. A lo mejor ya hacer gárgaras puede funcionar, no hay, nada, no hay ninguna evidencia, y que tiene que ser una perspectiva como muy grande. O sea, el chiste es tener muy buena limpieza de manos, tener muy buena limpieza, por ejemplo, que si estornudas o estás tosiendo, que lo hagas en el antebrazo, y que si estás en la calle y estás enfermo, que no salgas. Y si estás en la calle, que utilices, a lo mejor que utilices el cubrebocas, pero si utilizas el cubrebocas, no lo puedes usar sin hacer todo lo demás. O sea, es importante que si usas el cubrebocas, no te toques la cara, no te tocas el cubrebocas, no te lo andas ajustando cada 2 minutos, porque eso pues va en contra de no tocarte la cara. Entonces, no, el cubrebocas no te hace invencible. Y también lo de los guantes, siento que a veces da una como cuestión de seguridad falsa, porque sí, te usas los guantes, pero el otro día salió una foto, ¿no? De un tipo con guantes en el súper comiéndose sus papas. Entonces, el chiste es que uno tiene que estar consciente de las medidas de contención que tiene que hacer, que es mantenerse las manos limpias, lavárselas bien, porque el jabón destruye al virus, lo aniquila por completo. El virus no entra por las manos y o lo respiramos o nos lo metemos solito tocándonos la cara o la nariz o los ojos. Entonces, si la gente va a utilizar, porque cada vez hay más evidencia de que el cubrebocas puede ayudar, sobre todo para no contagiar a los demás, es usarlo, pero que la gente no se toque las bocas y de gárgaras y de que tomar agua caliente y que el té de no sé qué, no tiene ningún sentido pues de contagio porque al final del día pues te lo seguiste metiendo a la garganta y eso de que o sea, ningún remedio tradicional funciona en este caso, no hay ninguna evidencia de que ningún tradicional. Entonces es lavarse las manos, no tocarse la cara, asegurarse de que el virus no entre a la casa, para que cuando estés en tu casa, no que si tocas algo ya no quieres tocar nada más. Por ejemplo, que yo lo que hice aquí en mi casa es, si tengo que ir a hacer súper y tengo que comprar cosas del súper, tengo un área específica en la que ahí están las cosas que digamos que entre comillas están sucias o podrían estar infectadas, ¿no? Lo que se tenga que lavar se lava, si son bolsas de plástico o lo puedo usar algún desinfectante. Y si no, lo que hago es que si lo puedo no tocar por 3 días, ahí lo dejo 3 días, porque se sabe que el virus no sobrevive, ¿no? Después de cierto tiempo y solito se desintegra. Entonces es como tenemos que cambiar mucho nuestros hábitos de limpieza. Y, y lo repito a la gente, sí, las máscaras pueden funcionar para no propagarlo, sobre todo cuando hay mucha gente y parece que el número es muy alto de gente que lo puede propagar y que no tiene síntomas. Entonces, utilizar el cubrebocas es muy importante, pero utilizarlo al mismo momento en que se utilizan todas las demás medidas de contención. O sea, el tener un cubrebocas por sí mismo no lo para, sino es el hecho de que se combina con todo lo demás, de no tocarse la cara, de tratar de minimizar hablar con gente cuando estés en transporte público,
o cuando estés en lugares cerrados. Y por ejemplo, y si estás en la calle y mantienes tu distancia alejada, sí, cuando alguien habla se puede propagar, pero cuando estás en la calle se disipa muy rápido. Aquí el gran problema es en espacios cerrados, en donde hay que tener mucho cuidado y ningún remedio tradicional tiene ninguna evidencia de que funcione hasta ahorita. Bueno, es algo que te comparto porque sí, lo he escuchado en muchos lados. Incluso yo en algún momento toqué esa línea. Se puede contagiar por la comida. Es decir, yo pido comida porque ahorita todo el mundo está pidiendo de comer. No sé si el que lo preparó, pues igual está infectado y no sé, quizá estornudó o quizá tosió y no tuvo el cuidado y demás. Llega mi pizza y pum, me la como. ¿Me puedo infectar así? Debería calentar mi comida antes para matar el virus. O sea, técnicamente todo es posible. O sea, Sí, tendría que ser una persona que sería muy asqueroso que estuvieran tosiendo en la comida. pero bueno, claro, Y yo quiero creer que ahorita, por ejemplo, sobre todo en cocinas y esto, en general, si estás enfermo, pues nadie está cocinando. Pero vamos a suponer que existe la posibilidad, ¿no? Uno, lo que sí es que la gente no debe de estar comiendo sushi ahorita. O sea, de preferencia es pedir cosas que sean calientes. Y estas son, por ejemplo, instrucciones del gobierno de Canadá. Pedir cosas que sean calientes y si lo puedes recalentar y volverle a subir la temperatura un poquito bien, la caja en la que te llega trata de no tocarla o ponerla nada más sobre las superficies que tienes como para sucias. Y si lo puedes recalentar o ponerlo en el micro de nuevo, pues mejor. O sea, digamos que para la gente en general, no creo, o sea, la posibilidad de contagio ahí sería, pues sí se puede, pero si fuera muy alta, mucha de la gente que está en todos los lugares estaría pidiendo comida y se seguiría propagando igual de rápido el virus. Si la posibilidad de contagiarse así nada más por ese tipo de cosas sería muy fácil. Entonces, sí hay que tener cuidado, de preferencia, por ejemplo, si piden algo de que sea arroz con carne o hueso, si se sienten más seguros, pónganlo en el micro para que se vuelva a calentar. O si es la pizza, a lo mejor si lo pueden poner en un molde y volver a poner la pizza tantito en el horno para que no se haga toda guanga y asquerosa, también podría funcionar para la gente que se siente como un poco estresada por eso, pero es relativamente bajo y no hay ninguna evidencia como de que sea una manera extremadamente fácil de propagación. Pero sí, de que existe la posibilidad, existe. O sí, sea, no, digamos que no es cero, pero la posibilidad de contagiarse de esto, o sea, de contagiarse por pizza a contagiarse por estar en un espacio cerrado, mal ventilado, con gente enferma, es muy diferente. O sea, es extremadamente bajo. sí, porque he visto, bueno, el tiempo de permanencia del virus en plástico, en vidrio y demás, pero no he visto en superficies orgánicas. Entonces, En superficies orgánicas dura mucho menos. El gran problema también de, por ejemplo, de la cuestión cuando hablan de la permanencia del virus es que lo que hacen es que detectan que está el ADN pero no sabemos si el virus se desactiva después de X tiempo. Entonces es mejor, más vale prevenir que lamentar, ¿no? claro, Entonces, te digo que la ciencia en esto, y seguramente en un mes vamos a tener más información sobre esto, porque la ciencia se está moviendo a una velocidad súper rápido, porque todo mundo quiere, o sea, es para el mejor interés del mundo entero poder tener las mejores medidas de contención posibles y poder entender esto de la mejor manera posible. Entonces, sí, la gente va a ver que la información va cambiando y no es porque la historia esté cambiando, sino porque la ciencia va evolucionando muy rápido porque tenemos 3 meses de conocer este maldito virus. claro. O sea, es normal que todo esté evolucionando tan rápido y sobre todo es siempre tomar las precauciones, siempre, siempre, ser muy precavidos, cambiar nuestras maneras, no saludar a nadie de beso, saludar a la gente de lejos, quedarse de lejos con la gente y hasta no tener ya sea o medicamento o vacuna, tomarlo en serio, tomarlo muy en serio porque a lo mejor uno tiene la suerte de que no le pasa nada, pero pues no va a ser así para el resto de la población, ¿no? Entonces, e inclusive que los números de mortalidad son relativamente bajos. Estamos hablando que a lo mejor estamos hablando de hasta entre 1 y 5%. Y nada más para darle el virus, o sea, la influenza estacional tiene una tasa de letalidad de entre el 0.01 al 0.1%. O sea, estamos hablando de que bajita la mano por lo menos es a lo mejor 10 veces más mortal que la influenza, pero puede ser hasta 100 veces más letal que la influenza. Y
también uno de los problemas es que la gente que necesita hospitalización y que desarrolla la neumonía típica, esta a la que le llaman, y es una neumonía atípica porque dura más tiempo de lo que una neumonía normal dura. Entonces, la gente que necesita los respiradores los necesita por un tiempo más prolongado de lo normal, que es lo que estaban comunicando la gente de varios médicos aquí en Montreal, una médico que es muy buena comunicando temas de ciencia y de medicina. Entonces, lo que ella decía era, uno de los problemas de esta enfermedad es que la gente necesita los respiradores por más tiempo de lo que generalmente se necesita con una influenza si te llega a dar neumonía. Entonces, eso es lo complicado de esto, que mucha gente no le va a pasar nada. La mayor parte va a salir bien librada de esto, pero a la gente que no sale bien librada, las consecuencias son horrorosas. Y yo he visto varios videos que han compartido aquí o que lo ven en las noticias, que les hacen entrevistas a la gente, ¿no? Que lo sobrevive y dicen, pues es como tener como si tuvieras, cada vez que respiraras, como si tus pulmones estuvieran llenos de vidrio, o que no puedes respirar, o que sientes que te vas a ahogar, o sea, la verdad muy feo. Y más que nada, pues este es un ejercicio de civilidad entre todos, ¿no? Es un ejercicio de civilidad de, de que a lo mejor a ti no te toca, pero pues ojalá y a nadie le tocara, porque sí parece que te dé y que acabes en el hospital es como sacarse la rifa del tigre. Y pues, y eso pues no está padre, y pues por eso hay que cooperar. Y cooperar pues, y tratar de ser nada más lo más responsables posibles, ¿no? Y seguir las indicaciones como lo van indicando las autoridades, que yo repito, yo creo que está en la mejor intención de cada país hacer una respuesta eficaz para que la respuesta sea la mejor. Va a ser neumonía típica hasta que se haga la prueba y se compruebe que es COVID-19, ¿no? No, porque también sigue habiendo muchos casos en los que hay muchas razones por las cuales una persona puede desarrollar neumonía. Uh-huh. Eh, entonces, sí, o sea, no se va a comprobar nada hasta que no se haga la prueba y no se reporte la prueba y no se, y no se diga que pues si esta persona tenía efectivamente el COVID. También es importante nada más pensar, yo nada más me quiero imaginar el nivel de logística en un hospital en el ahorita, si te empieza a llegar mucha más gente, tienes que actuar, hasta tienes que estar en modo de guerra y responsivo. O sea, de que si se llega a fallecer alguien, es muy doloroso, pero tienes a lo mejor a 5 personas más en la puerta. Entonces tampoco, a veces es muy fácil como pedir que se den más resultados más rápido y todo, cuando no estamos viendo ni siquiera las condiciones en las cuales están dentro de hospitales y cómo están teniendo que responder a todo. Y sobre todo también recordar a la gente que muchas de esas personas están muriendo solas porque no se están permitiendo familiares para visitar. Entonces, la velocidad con la que se están moviendo los hospitales, por ejemplo, yo te lo puedo decir aquí la gente no puede ir a visitar. O sea, si alguien fallece en el hospital, fallece solo. Y lo más posible es que no vayas a tener cuerpo, porque los cuerpos los van a seguramente, tienen que tener mucho cuidado para que los cuerpos no sean también una cuestión de contagio. Y un lugar pésimo, que es un lugar que es perfecto para que se propague, es por ejemplo un funeral, porque la gente está llorando, y tienes goteo y estás llorando y estás gritando y todo eso. Ese es, en lugares cerrados, mal ventilados, es una receta para desastre perfecto. Entonces, se vienen momentos muy complicados y yo la verdad es que sí, mi más alto respeto a todo el personal de salud y ojalá y empiecen a recibir prontamente el equipo que el gobierno de México dijo que llevan a recibir para que se pudieran proteger, porque sí es bien importante que pues que no que puedan estar a lo mejor protegidos para poder contener esto y también recordarle a la gente que sí hay muchos médicos y enfermeras que se están contagiando, pero no son todos los médicos y las enfermeras que se están contagiando. O sea, sí hay maneras de contención inclusive dentro del hospital. Y ahorita los chinos acaban de sacar un estudio recientemente en el cual no todas las áreas del hospital tenían muchos altos niveles de virus, por ejemplo, ni en el aire, ni en puertas, ni... Entonces estamos, te digo, la información sigue fluyendo, se están haciendo cada vez más información para ver si cómo protegernos. Entonces, pues sí, es interesante cómo funciona todo esto y pues ojalá y se pueda dar la mejor. Punto número uno, esto no fue ninguna confabulación política, ni el virus fue creado en laboratorio, ni mucho menos. También ya nos explicaste sobre bueno, el desarrollo de las vacunas, la importancia de las pruebas. Nos hablaste mucho, mucho, mucho sobre el comportamiento de este coronavirus, que bueno, al parecer es un caso muy peculiar.
Y ya con todo este contexto, ya para cerrar, amigo, ¿qué lecciones nos deja el coronavirus? Desde tu perspectiva, claro está. Híjole, yo creo que las lecciones van a ser yo creo que va a ser unas lecciones culturales enormes de cómo nos relacionamos, o sea, sobre todo yo creo que todo se va a ver cuando todo empieza a regresar a la normalidad lentamente y cómo vamos a reaccionar a ciertos eventos, por ejemplo, de ir a lugares donde hay mucha gente. Digo, yo siempre he odiado los tumultos. Yo, por ejemplo, yo me voy súper temprano al trabajo, lo más temprano posible, para evitar los tumultos en el transporte público. Yo siempre he odiado los tumultos. Entonces, digamos que para mí ese no va a cambiar, pero a lo mejor para mucha gente sí. Y yo creo que yo no sé mucho de economía, ni me quiero atrever a decir que soy experto en eso, pero yo creo que también viene cambios muy grandes a nivel mundial en órdenes de cómo vemos el orden político y económico, porque se está viendo que pues, muchos países están tomando medidas muy drásticas. Y yo creo que esta pregunta la vamos a poder responder mejor, a lo mejor en 1 o 2 años, y poder reflejarnos en cómo vivíamos en el 2019 y cómo estamos y cómo cambió todo para entonces, ¿no? Y yo creo que algo que sí va a cambiar mucho es, nuestra relación con el Internet. Creo que eso va a cambiar muchísimo. Cómo están plataformas para que la gente esté conectada están mejorando. Creo que eso sí va a ser un cambio muy grande de esto. Y para mucha gente, yo creo que también va a cambiar mucho el replantearse qué realmente es importante, ¿no? Porque para mucha gente esta pausa, para los que tienen el privilegio de podérselo tomar como una pausa, pues puede ayudar a ver ciertas cosas, y ahora también para que la gente pueda ver a la gente que no tiene ese mismo privilegio y que ojalá lo quiera compartir un poco. Entonces, pero sí se vienen tiempos complicados y ya veremos a lo mejor en 1 año y medio volver a platicar y volver a hacer esta pregunta, porque creo que va a ser una pregunta muy interesante, pero más que nada en un futuro más que ahorita. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Agradezco que pues, me hayas hecho ahí un espacio en tu agenda. Muchísimas gracias. Les reitero, está desde Canadá, mi amigo, pues regalándonos. Yo les quiero nada más, antes de irme, me gustaría recomendarles algunas ciertas ligas de interés, sobre todo para los que les interese la ciencia. Desgraciadamente, toda la información que voy a dar, todo está en inglés, porque es el idioma en el que trabajo. Y es en donde, desgraciadamente, y creo que me tengo que empezar, yo siempre he tenido la idea de poder colaborar con ciertos grupos para poder traducir la información en español, para que haya más información científica en español, pero bueno, con tanto trabajo es un poco complicado. Uno es un podcast que es de Gimlet Media, que se llama Science Versus. Están haciendo muchos episodios sobre el coronavirus y hablan con expertos en cada área, por ejemplo, que si lo del uso de las máscaras, que si por ejemplo, lo de los medicamentos, que si las vacunas, y es súper interesante. A mí me gusta muchísimo ese podcast y habla en general de muchas cosas de ciencia, ¿no? Ahorita están hablando mucho del coronavirus, pues por razones directas. Y quiero recomendar también mucho de McGill, de la universidad donde hice mi doctorado. Hay una oficina que se llama Office for Science and Society. Y este es de un profesor que tiene todo un equipo de gente que se carga de divulgación de ciencia, y ahorita están teniendo también mucha interacción. Entonces pueden poner McGill, Office of Science and Society, y estos 2 links, y si pienso en algún otro link, te lo voy a mandar para que lo puedas poner en los comentarios del podcast, para que la gente los pueda accesar, porque me parece que es importante. Pues muchísimas gracias. Tus redes sociales, amigo, para que te escriban por si tienen alguna duda después de escuchar el episodio. Pues ¿cómo se llama? En LinkedIn, mi nombre es Rodrigo Mendoza-Sánchez. Facebook, la verdad es que lo uso nada más para cuestiones personales, pero en Twitter es @rmendoza, pero en vez de la Z es con 3. Entonces, rmendo3a. Y ahí me pueden encontrar en Twitter, y si me quieren mandar una preguntilla, trataré de contestar lo más pronto posible. Pues muchísimas gracias, amigo. Y pues bueno, pues a quienes escuchan en la mañana, tarde, noche, madrugada, pues que estén teniendo un gran momento. De esta vamos a salir juntos. No se desesperen. Estamos pues compartiendo información de primera mano para que, bueno, puedan llevar esta cuarentena pues de la mejor manera. Muchísimas gracias, amigo, y que bueno, que tengan un excelente resto de la semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños en podcast, en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.